La presente investigación tiene como propósito primordial rescatar algunos apuntes de traducción y análisis sociolingüísticos sobre la violencia de género en la lengua, así como las opiniones de expertos que han de permitir al futuro traductor considerar ciertos parámetros al traducir. La Real Academia de la Lengua Española ha tomado en consideración la posibilidad de aminorar los daños o afectaciones que pueden tener los significados de algunas palabras que al parecer ocasionan, promueven o manifiestan el sexismo o la violencia del lenguaje en nuestro idioma. Álvaro García Messeger, en una de sus más recientes publicaciones, realiza algunas precisiones en las que hemos de iniciar nuestra investigación. Un hablante incurre en sexismo lingüístico cuando al emitir un mensaje selecciona palabras o decide enhebrarlas de modo que resultan discriminatorias por razón de sexo. Por otra parte, agrega el autor, cuando la discriminación se debe al fondo del mensaje y no a la forma, un hablante incurre en sexismo social. Quien diga que las mujeres son menos inteligentes que los hombres incurrirá en sexismo social, pero no en sexismo lingüístico. En cambio, la frase los varones y las hembras son inteligentes por igual no incurre en sexismo social, pero sí en sexismo lingüístico, por emplear la voz hembras en vez de mujeres. La frase "a la manifestación acudieron muchos funcionarios y también muchas mujeres" describe una situación no sexista con una frase sexista. En cambio, la frase "el consejo estaba compuesto por 11 varones y 3 mujeres" describe una situación sexista con una frase no sexista. Este autor distingue dos formas de sexismo lingüístico, una léxica y otra sintáctica. A saber, el sexismo léxico se ha de dar por el uso de ciertas palabras que pueden identificarse aisladamente. Por otra parte, se incurre en sexismo sintáctico cuando la discriminación se debe a la forma de construcción de una frase. Con respecto al sexismo lingüístico, este autor considera algunos empleos que hemos de enumerar brevemente. Por ejemplo, tratamientos de cortesía, pares incorrectos, duales aparentes, vacíos léxicos, palabras y expresiones androcéntricas. En cuanto al sexismo sintáctico, es un fenómeno en el que se cae de forma inadvertida. Existen tres formas de sexismo sintáctico: estereotipos, androcentrismo, salto semántico. Este tipo de sexismo se encuentra implícito en frases culturales, en dichos, en mensajes, anuncios, etc., por lo que se debe tener especial cuidado para no reproducir dichos elementos sintácticos cuando no sea la intención del autor del texto de partida. Actualmente, el mundo ha decidido reconsiderar la importancia del género y la violencia que el uso inadecuado de este ocasiona. No obstante, ¿qué sucede cuando el uso correcto representa violencia? Los genéricos masculinos, resulta evidente que en español el masculino es el género no marcado y tiene un doble uso o valor. Puede usarse con un valor específico. Fulano consultó al abogado sobre el asunto, donde se refiere clara y únicamente a un abogado varón. La polémica se suscita cuando el masculino se utiliza con un valor genérico que abarca hombres y mujeres, como en las siguientes oraciones. El hombre es un ser racional. Todo hombre es libre. La Declaración de los Derechos del Hombre. Por otra parte, Harman ha estado estudiando el sexismo en la lengua inglesa y señala una interacción de tres elementos: número, género y jerarquía. Estos tres postulados se refuerzan mutuamente y por eso es tan difícil escapar de hablar de una manera sexista a menos que se tome una acción mental deliberada.
La interacción de estos tres postulados lingüísticos la llamó pensamiento derivacional. También existe el uso de genérico falso masculino, en donde para incluir a las niñas es necesario decir niños y niñas, pues cuando se menciona niños, muchas personas seguirán considerando solo a los niños y excluyendo a las niñas. Existen algunos genéricos en inglés. Por ejemplo, los hombres interrumpen más a las mujeres que viceversa. Las mujeres son más comunicativas que los hombres. Los hombres no reconocen verbalmente las contribuciones hechas por las mujeres en una conversación. Los hombres maldicen más que las mujeres. Las mujeres chismean más que los hombres. Las mujeres hablan más unas con otras que los hombres. Los hombres se sienten más cómodos al hablar en público que las mujeres. Algunos de estos rasgos se pueden considerar características de la forma en que se expresan las personas en distintas comunidades o grupos sociales. Incluso se podría ahondar más en diferentes niveles socioeconómicos o en diferentes edades. No obstante, ¿constituyen algunas expresiones discriminación a la mujer o al hombre? Esta postura podrá considerarse correcta desde un punto de vista estrictamente lingüístico o gramatical, pero no tome en cuenta la condición de que la mujer en la sociedad no es asunto de gramática, sino de realidades sociológicas, históricas, psicológicas, etc. En estos ámbitos, los hispanoparlantes asocian instintivamente el género con el sexo y deducen que esta conexión el carácter secundario inferior de la variante femenina en ambos. De ahí que no les sorprenda que, contrario al masculino, el género femenino en español solo tenga valor específico y se refiera estrictamente a mujeres. Al hablar de comparaciones nos podrá parecer fácil entender el muy como un comparativo masculino, aun cuando exista la posibilidad de decir la muy. El considerar esto podría resultar un tanto exagerado para el lector. No obstante, si nos detenemos a pensar en lo que esto genera, nos damos cuenta que no existe un equilibrio de género cuando realizamos comparaciones o escribimos superlativos. Quizá no sea violencia, solamente falta de equilibrio. Esta falta de equilibrio también parece frecuente en el uso del sujeto masculino para indicar actividad, acciones, logros, etc. No obstante, el sujeto llega a ser mujer cuando ésta se convierte en víctima. Parece común escuchar frases como Lupita fue golpeada, en voz pasiva, y no Juan le pegó a Lupita. Además, se puede decir que si al parecer cuando se trata de violencia contra la mujer, las palabras que utilizamos son femeninas y no masculinas. Por ejemplo, la violación de las mujeres, la violencia contra las mujeres, la trata de blancas, la misoginia, las muertes de Juárez. En otras palabras, no es común hablar, ni leer, ni escribir de los hombres violadores, los atacantes de mujeres, como en otros contextos en donde los hombres ocupan el lugar de sujeto de manera más cómoda y natural. Otra de las observaciones que realiza Hirschman, quien sugiere que el hombre y las mujeres angloparlantes incluyen el sexismo no solo en su idioma, sino también en el contenido del mismo, ya que las mujeres mantienen un rol expresivo, mientras que los hombres mantienen un rol instrumental en las conversaciones. Al parecer, el discurso de los hombres ha de enfocarse en temas tales como deportes, autos, economía, política, mientras que las mujeres centrarán su atención en la maternidad, los eventos sociales, la alimentación y la educación de los niños. Lakoff asegura que el lenguaje de las mujeres angloparlantes es por lo general más educado, correcto o propio que el de los hombres, debido a que con ello compensa la sumisión o la inferioridad a la que se ve expuesta por el solo hecho de ser mujer.
Por otra parte, los hombres generalmente se dan la libertad de romper algunas reglas al hablar o incluyen en su vocabulario palabras inadecuadas como muestra de poder o de la superioridad que tiene. No solo en las conversaciones podemos encontrar señas de sexismo, sino también en la comunicación no verbal, en donde una vez más se hace manifiesta la demostración de poder y un desprecio a las formas femeninas cotidianas. De allí que la importancia de la comunicación no verbal sutil para mantener la estructura social y el poder de las relaciones, con la intención particular por marginar a las mujeres en su lugar. En cuestiones gramaticales, vocabulario, la calidad de la voz y los patrones de entonación, el lenguaje de la mujer está en desventaja, mientras que el lenguaje del hombre dominante tiende a ignorar a las mujeres completamente o a despreciarlas. La manera de dirigirse a ella, los patrones de conversación, el mantener la distancia, el contacto físico, el contacto visual, etc. Todo contribuye a mantener a lo que la sociedad está acostumbrada a hacer y ver. El acceso a la información acerca de las personas y los grupos subordinados, incluyendo a las mujeres, se acostumbra a subordinarse y a subyugarse a ellos. El sexismo en español y en inglés es únicamente el reflejo de nuestras culturas, de las sociedades en las que nos desarrollamos. Esa parte de nuestra cotidianidad, la rutina, un día a día al que debemos observar, analizar y no transmitir de un idioma a otro sin preocupación, ya que el hecho de que para una lengua sea cotidiana no implica que lo sea para otra. Además, debemos concluir con la observación de que si bien estas investigaciones, tratados y libros no son nuevos, tampoco lo es la preocupación por los lingüistas, el uso adecuado, no discriminatorio, la búsqueda de soluciones y la corrección de la lengua. Hoy en día, el mundo ha vuelto la mirada a estos temas. Se han propuesto incluso manuales de lengua y los organismos e instituciones lingüistas han buscado solucionar a medida de su competencia diferentes situaciones. No obstante, es importante entender que la formación lingüística, la formación de una identidad y aún más los formadores de lengua no se encuentran en las instituciones oficiales ni en organismos internacionales. El secretario de la Real Academia de la Lengua Española, Darío Villanueva, afirmó: lo que nunca hará el diccionario de la lengua española es suprimir palabras que se usan porque sean ofensivas o desagradables. Esto no lo podemos hacer. Sería el fin del diccionario y el comienzo de una secuencia que no tiene fin, anotó el académico para señalar la inviabilidad de quitar los términos que pueden ser considerados sexistas. El diccionario agregó: no es sexista, ni el español, es la cultura. En las actas donde quedan consignadas las reuniones se puede apreciar que la academia se basa más en el uso que le dan a las palabras que a lo que tratan de inventar algunos académicos.